Muy buenas para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en línea con este servidor. Hoy vamos a trabajar, vamos a hablar unos minutos acerca del evangelismo personal, o sea, el evangelismo que nos enseñó el Maestro Jesús. Todo en un propósito: ganar almas para el Señor. Esa fue la misión de Jesús, venir a ganar almas para el Señor. ¿Sí? Para ello empleó, ¿sí?, todo su caudal de conocimiento acerca de la palabra. En la Biblia encontramos muchos modelos, ¿sí?, ejemplos de cómo hacerlo, de cómo evangelizar, de cómo abordar a una persona para entregarle el mensaje de salvación. ¿Sí? Hoy vamos a ver entonces al maestro ante una mujer que le era desconocida. Además de ello, era parte de una región que era despreciable para los judíos, ¿sí?, como era Samaria. ¿Sí? Entonces, era una mujer además vivida de la vida, vivida. ¿Sí? Había un punto de contacto que se tenía que cumplir. ¿Sí? Ok, entonces, vamos ¿quiénes somos nosotros? ¿Cierto? Nosotros los que vamos a llevar la palabra, los que tenemos este compromiso de llevar la palabra. ¿Sí? Y vamos hasta Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice: mas ustedes son linaje escogido. Miren, no somos cualquier persona, somos una persona apetecible para el Señor, admirada por el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, o sea, nación separada, ¿sí?, rescatada. Y dice, me interesa más esta parte que está aquí en negrilla: pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el Señor Jesús, a través de la carta que escribe Pedro, ¿sí?, nos está dando un compromiso muy grande, un compromiso para ti y para mí. ¿Sí? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este tema, este versículo, nosotros tenemos que aprenderlo de memoria, nosotros tenemos que tenerlo como un objetivo diario, objetivo diario. Nosotros fuimos llamados no para sentarnos a ver televisión o a escuchar y a escuchar mensajes de la palabra, que escuche y escuche, pero no damos. ¿Sí? Si nosotros recibimos de gracia, tenemos que dar también de gracia, adquiridos por Dios, comprados por Dios, rescatados por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel Señor. Como todos los días, Jesús, ¿sí?, se levantaba temprano a orar, ¿cierto? Todas las cosas que había para hacer ese día. Presentarle al Señor el propósito evangelizador. Esa era su función. Como quiera que esa es también nuestra función, evangelizar, para que sea Él quien determine el camino a coger en ese día y la persona a quien dirigirse. ¿Sí? El Señor arregla las cosas tanto para un lado como para el otro, tanto para mí como predicador como para la persona predicada. ¿Sí? Él arregla las cosas. ¿Sí? Esta era la razón de la profunda oración de Jesús todos los días, cada mañana. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y hacer su obra. ¿Sí? Vamos a estar reparando en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 34 en este caso. Pero vamos a ver desde el primer versículo, ¿sí?, cómo el Señor entonces define a dónde ir. Y ese debe ser nuestro lema al comenzar el día después de la oración. Bueno, ¿hacia dónde ir? ¿Sí? Jesús tenía que ir hasta Galilea, al pueblo donde él vivía, donde estaba su madre, su padre, ¿sí?, en Nazaret. ¿Sí? Él estaba en Jerusalén, tenía que ir hasta Galilea. Eso es una distancia alrededor de unos 140 kilómetros. ¿Sí? Y todo eso o a lomo de mula o a pie, ¿sí?, o combinación de las dos. Y había tres opciones para llegar. Había una más larga, había otra más corta y ahora mediana. Pues tomó el camino más largo, que era pasando por Samaria. ¿Por qué razón?
porque él tenía una visión con esa región. Samaria era una región, ya lo hemos dicho, una región despreciada por Judea, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Samaria era una región que reunía un poco de personas que estaban mezcladas con idólatras. Ellos tenían una mezcla de religión. Esa había sido invadida por muchos pueblos que habían llevado sus costumbres, y los samaritanos, que eran de la antigua Israel, o sea, hacían parte de la familia de Jacob, ¿cierto? Cuando distribuyó sus tierras, eran hermanos. Pero ellos se mezclaron con otras costumbres y los judíos no podían convenir con ellos. Pues hacia allá fue Jesús. Ya tenía, ¿cuál era su visión? Conquistar Samaria, toda Samaria, ¿sí? Ese es el dónde, para dónde ir. ¿A quién? Y ya él sabía también a quién dirigirse. A una mujer que iría a recoger agua en un pozo séptico, ¿sí? En una vereda que llamaba Sicar, ¿sí? Esa era una necesidad, pasar por ahí, porque ya su objetivo era conquistar toda la región de Samaria. Ahora viene el cómo, ¿sí? ¿Cómo? A través de esa mujer que iniciaría un proceso multiplicador evangelizador. O sea, Jesús nunca la había visto antes, ¿sí? Pero Jesús, bueno, es que Él era Dios mismo, Él sabía, tenía su omnisciencia, su omnipresencia, ¿sí? Y sabía que a través de esa mujer, que poco valor tenía para las demás personas, pero para Él sí lo tenía, y mucho, porque con ella se iniciaría el proceso multiplicador de evangelismo en esa. Entonces, ¿qué era la característica principal de Jesús? Conocimiento de la palabra. Ustedes se acuerdan que el diablo le llevó hasta el desierto, ya le tentó a punta de palabra. ¿Sí? El diablo también es conocedor de la palabra de Dios. Y Jesús se defendió y lo rechazó, lo bloqueó a través de palabra. Nosotros tenemos que estar preparados en torno a la palabra, ¿cierto? Tenemos que estar preparados. El siervo de Dios ha de estarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en la palabra a ser transmitida. Si usted va a hablarle del Señor Jesús a otra persona, usted debe saber algunas cosas, y lo vamos a ver ahora en unos minutos, ¿sí? El poder de Dios estará en la palabra que usted va a transmitir, ¿sí? El Señor sustenta su mensaje, pero todo el mensaje que esté basado en la Biblia. Usted no puede hablar del evangelismo, usted no puede hablar del Señor Jesucristo a partir de las tesis de Mao Zedong, o a partir del libro El Capital de Marx, cosas de ese estilo, de las obras de Lenin o de Hegel. Así que el Señor sustenta su mensaje siempre y cuando ese mensaje esté basado, sustentado en la Biblia, soportado por la Biblia, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tenemos que tener un conocimiento siquiera mínimo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué mensaje le vamos a llevar? ¿Qué mensaje vamos a predicar? ¿Cierto? Abordar a una persona desconocida debe llevar implícito un conocimiento mínimo del sitio que le rodea. Jesús sabía hacia dónde se dirigía, quién era Samaria, dónde estaba, ¿sí? ¿Por qué los samaritanos eran como tan despreciados? ¿Sí? ¿Por qué no se llevaban bien con los judíos? ¿Sí? ¿Qué hacía esta señora? ¿Sí? Jesús sabía qué era lo que ella hacía, cuál era su vida personal, ¿sí? ¿Qué podría hacer? Preguntarle qué tipo de habilidad tiene. Usted, cuando se le acerca, aborda a una persona, ¿sí? Tiene que tener más o menos un conocimiento mínimo, ¿sí? De cuál es el ambiente que lo rodea a esa persona. Y a partir de eso, de un conocimiento que él tiene, usted le está infundiendo confianza, y entonces ahora lo puede llevar hasta la palabra, ¿sí? Por eso, a una persona desconocida usted nunca puede ir solo o sola. Sea hombre o sea mujer, nunca vaya sola, ¿cierto? Jesús enviaba a los apóstoles de dos en dos. Entonces nosotros no vamos a correr, ¿sí? No vamos a ser atrevidos en ir solos para ir a predicar. Siempre vaya con una persona, ¿sí? No más de uno, ¿sí? Debe llevar algo también para dejarle, un tratado, una tarjeta de la iglesia con dirección, horario de cultos, teléfono, ¿sí? De tal forma que esa persona vaya hasta la congregación. No le deje sus datos personales, ¿sí? Llévelo siempre hasta la congregación, ¿sí?
Su teléfono usted no se lo dé el teléfono de la congregación. Por supuesto que si usted está predicando en un bus urbano o un grupo de personas en un parque o en el colegio o en la universidad, ahí no tiene que hacer ningún otro comentario ni conversaciones alrededor, ¿sí? Ahí va directamente al mensaje. Ahí usted va, es más o menos como cuando uno se monta al mío, ¿cierto? Y llega un muchacho a vender bolígrafos, ¿sí? ¿Sí? Ellos no se detienen en que mi mamá esto, que está enferma, que tiene 2 niños, ¿cierto? Y ya está esperando otro más y que mi papá desapareció. Bueno, ahí él va directamente a vender sus bolígrafos. Nosotros tenemos que ir a vender el mensaje de la palabra, ¿sí? Sostenerse en lo que predica, ¿sí? Siempre vamos a encontrar una persona que va a defender su orgullo personal. Siempre, siempre vamos a encontrar rechazo, ¿cierto? Bloqueo. Siempre vamos a encontrar una persona que nos haga desviar o que nos pretenda desviarnos del propósito que tenemos de infundir el mensaje de salvación. Siempre lo vamos a encontrar, ¿sí? Encontramos que esta señora con Jesús, pues no fue la excepción, ¿cierto? En ese mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿cierto? Entre el 9 y el 25, es que es bastante extenso, entonces pues no lo vamos a leer aquí, pero ella mostró su oscuridad espiritual, ¿cierto? Mire, desacreditar al maestro, ¿sí? Del versículo 9 al 12, ¿sí? 2, burlarse de él, eso lo encontramos en el versículo 15 de Juan 4, ¿sí? Y tercero, le pretendió en últimas cambiar el tema, ¿sí? Distraerlo, desviarlo, ¿sí? Como que no soportaba el mensaje de la palabra cuando él le hablaba acerca del agua. Fíjese que él tomó como tema, ¿sí? Dame un vaso de agua, dame agua para beber, ¿cierto? ¿Sí? Y luego Jesús entra directamente al tema diciéndole que si tomaras del agua que yo te doy, ¿sí? Nunca más iba a tener sed, ¿sí? Pero entonces la señora pretendió quitárselo de encima. Nosotros no vamos a hacer la excepción para ello. Siempre vamos a encontrar que la persona predicada se nos va a levantar, ¿sí? Jesús permaneció sereno, fíjese, ¿sí? Él sabía que lo estaban desacreditando, se estaban burlando de él y que le prendió cambiar el tema. Pero Jesús permaneció intacto, ¿sí? Sereno, no se sintió ofendido, no se inmutó, ¿sí? Siguió adelante con su objetivo, no lo reprochó, ¿sí? Y expuso el plan de salvación. Tanto así que después la vimos a ella, ¿sí? Dame de esa agua que tú tienes, ¿cierto? De manera que no nos dejemos arrastrar por los pensamientos de la persona predicada, de la persona que hemos abordado. No nos dejemos arrastrar por ellos, ¿sí? Ellos van a salir, generalmente si son universitarios, por ejemplo, nos van a meter, ¿sí? los cuentos, ¿cierto? Los temas de Hegel, de Marx, de Lenin, de Mao Zedong, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Si esto pasó con Jesús, pues nosotros no vamos a ser la excepción. De manera que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Fíjese que él permaneció intacto, sereno, incólume, ¿sí? Cuando la señora pretendió desacreditarlo y burlarse de él, Jesús con mansedumbre presentó su defensa, ¿sí? Que es lo que nos pide el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Ahora, fíjese que ¿quién inició la charla? No fue la mujer samaritana, ¿sí? Jesús estaba ahí esperando a que ella llegara, ¿sí? Y ella llega, y ella saca su agua del pozo séptico, ¿cierto? Y de una vez él se metió, buenas tardes señora, ¿cierto? Dame un vaso de agua esta, tengo sed, ¿sí? O sea, él no esperó a que ella fuera la que le fuera a tomar el mensaje, a tomar la charla, ¿sí? Seguramente ni dijo nada, ni siquiera saludó, ¿sí? Pero entonces la iniciativa fue de Jesús, ¿sí? Tome la iniciativa de la charla o del tema, no se la deje arrastrar, no se la deje llevar. Jesús no se sintió molesto, no se dejó arrastrar por ella. Jesús inició la charla samaritana y así es que debe ser. Somos nosotros los que llevamos la palabra y el tema. De manera que no podemos dejar que la otra persona, la persona abordada, la persona predicada, ¿sí? Mire, yo tengo aquí un par de modelos de mensaje corto, ¿sí? Para no desviarnos, para que no se nos alargue el momento que nos está dando esa persona, ¿sí? Siempre dirigido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero entonces nosotros llevamos un orden en las cosas, ¿cierto?
El estudio de la palabra nos hará ordenar un mensaje corto, concreto, contundente. No tenemos por qué ponernos a hablar de cosas, de política, de deportes, ¿sí? De la novela, nada de eso. Entonces, un primer ejemplo lo tenemos, por ejemplo. Señor, todos somos pecadores ante Dios, ¿sí? No hay justo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno solo, ¿sí? Más que si usted se cree que es como muy bueno, que porque no le hace daño a nadie, lo vimos en la charla anterior, ¿cierto? ¿Sí? Dios le dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿sí? Sueña, sueña, muchachito, dice la canción vieja, ¿cierto? ¿Sí? El engañoso es el corazón y perverso, que nos dice en Jeremías 17:9, ¿cierto? Usted podrá ser muy bueno, usted podrá ser muy responsable en su casa, usted podrá ser muy comprensivo con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Pero en algún momento usted dice una mentirita, ¿cierto? En algún momento usted falla, en algún momento usted se le queda con una devuelta de 5 centavos de alguien. Pues resulta que por hacer eso, ¿sí? Usted está faltando a la justicia. De manera que todos somos pecadores ante Dios. Para Dios no hay nadie justo, ni siquiera uno solo. ¿Sí? En segundo lugar, además, si usted cree justo, pues no he venido a llamar justos, voy a llamar a pecadores. Y usted es un pecador, usted, por eso Dios le está llamando hoy, ¿sí? Lo que nos dice en Lucas 5:32. ¿Sí? Tercero, pero Dios no lo rechaza porque usted es pecador. Dios no lo está despreciando. Al contrario, viene a llamarlo. Estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la grana, ¿cierto? Y si fueren como el carmesí, también vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. ¿Sí? Estos versículos nosotros nos los tenemos que aprender de memoria. ¿Sí? ¿Sí? Y en cuarto lugar, he venido para que tengas vida en abundancia. O sea, que haya un cambio en tu vida, no siga así, ¿sí? En tu interior siempre sabes de que hay algo que te falta. Y eso que te falta es lo que te vengo a traer en esta hora con el mensaje de la palabra. Ese es un modelo de predicación. Otro modelo vendría a ser este. Señor, jovencito, jovencita, reconozca su condición ante Dios, ¿cierto? Nosotros siempre creemos que vivimos una vida correcta, ¿cierto? Que estamos bien, ¿sí? Pero muchas veces ese camino aparentemente correcto nos lleva a la muerte, ¿sí? Eso, todos sabemos eso, ¿sí? Comprenda que nuestro corazón es engañoso, acepte, nuestro corazón nos dice cosas que no son muchas veces. Por eso la canción del grupo Nietzsche, que hagamos lo que dicta el corazón, no, eso no es así, ¿sí? El corazón no se engaña, ¿sí? Jeremías 17:9. En tercer lugar, decida en su interior que Dios lo ama y lo espera, que Dios lo está llamando y lo está esperando. Acércate a Dios y Él te ayudará en el momento oportuno, de Hebreos 4:12. Y en cuarto lugar, invítalo a orar. Lo mismo con el anterior caso. Invítalo a orar, que abra su vida a Cristo. Y seguramente a persona le dice, no, que esto, que lo otro, que es que ya me cogió el tiempo, que yo estoy retardado y tal cosa. Muchas gracias por el mensaje que me da y tal cosa. Sí, yo voy a reflexionar sobre lo que me está diciendo y no hace la oración. No se sienta decaído, hermano. No se sienta decaído. Usted ya sembró la palabra con uno de estos dos modelos o con otro modelo que usted encuentre en algún tratado, ¿sí? de una congregación, ¿sí? Sí, no se sienta molesto que porque no le quiso aceptar al Señor Jesucristo. No, vendrá otro mandado por el Señor a esa persona y regará esa semilla que usted sembró y otro va a cosechar esa semilla ya germinada. Así que una recomendación es que en su Biblia, la suya, ponga separadores en su Biblia para encontrar rápido las citas bíblicas, ¿de acuerdo? Mire, en conclusión, no se deje quitar ni desviar el tema, ¿sí? Apunte a presentar el mensaje de salvación. No le dé tiempo para que entre en filosofías. El apóstol Pablo dice, en las vanas parlerías, que es que eso no conduce a nada. 2 Timoteo 2:16. No se deje arrastrar por las cosas que él le diga. Si cuando él comenzó a hablar de algún filósofo de estos, dije, hagamos una cosa, ¿sí? Yo sé que esos filósofos tuvieron muy buena voluntad para exponer sus cosas y tal cosa. El caso es de que ellos se murieron, nunca resucitaron y sus teorías, sus pensamientos quedaron fue en las bibliotecas. Eran muy buenos, ¿cierto? Pero no han servido para nada porque el mundo sigue siendo en una decadencia, en una degradación. Así que tú vas con tu mensaje a lo que vas. A eso fue Jesús. Fue y le dijo las cosas a esta señora samaritana.
fue a lo que fue, ¿cierto? Y que no le tome más tiempo del necesario, ¿cierto? Para sembrar la palabra, ¿sí? Pienso que hasta 10 minutos es suficiente como para dar ese mensaje, ¿sí? No se extienda, no le va a dar toda la noche hablando con alguien. No, esa persona ya le robó el tema, ya le robó la palabra, ¿sí? Con 10 minutos y usted se para en firme con su palabra, no más. No le dé tiempo para que lo haga desviar, ¿de acuerdo? Así, hermanos, que tengan muchas bendiciones en este día, en esta misión de predicar la palabra.